Me llamo Elena Martín, tengo 63 años y la última vez que sentí que mi corazón se rompía no fue por un hombre, sino por mi propio hijo. Recibí su mensaje de WhatsApp mientras doblaba un vestido nuevo que había comprado para celebrar nuestras vacaciones juntos. Decía así: cambio de planes, mamá. No vas al crucero con nosotros, iremos solo con la familia. Aquella frase seca como un portazo me dejó sin aire. Fue en ese instante, con el móvil temblando en mi mano, cuando supe que mi vida estaba a punto de partirse en dos: la Elena de antes y la Elena que estaba por nacer. Respiré hondo, no lloré, no grité. Me quedé inmóvil mirando la pantalla iluminada como si fuera un semáforo en rojo que jamás cambiaría a verde. El crucero había sido mi ilusión durante meses, mi primer viaje fuera de España en más de 30 años. Había vendido joyas antiguas que guardaba de mi madre, había buscado ofertas, había comparado precios de azafatas y excursiones, todo para compartir una semana con mi hijo y su familia. Sentí como una punzada me atravesaba el pecho. No era solo decepción, era una mezcla amarga de humillación y abandono. Me senté en la orilla de la cama. El vestido rojo que pensaba estrenar quedó a mi lado como un testigo silencioso. ¿Qué había pasado? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese solo con la familia, como si yo no lo fuera? El cursor del móvil parpadeaba esperando mi respuesta, pero no escribí nada. ¿Qué se dice ante algo así? ¿Cómo respondes cuando tu propio hijo decide que estorbas? Me levanté y caminé hacia la cocina. El piso estaba en Cádiz, en un barrio tranquilo de esos donde aún se escucha el pregón del panadero por las mañanas y las vecinas tienden ropa mientras comentan la vida. Puse agua a calentar para un té, intentando que la rutina me devolviera cierta estabilidad. Sobre la mesa reposaban los catálogos del crucero, fotos de palmeras, camarotes, playas turquesas. Las pasé una a una como si fueran recuerdos de algo que nunca llegué a vivir. Me acordé de cuando mi hijo era pequeño, de los veranos en la playa de La Caleta, de las meriendas de tortilla y sandía, de las noches en que le leía cuentos hasta que se quedaba dormido. Yo lo crié sola. Su padre nos dejó cuando él tenía 6 años. Siempre pensé que la vida nos debía una recompensa por todos esos años difíciles. Por eso aquel mensaje dolía tanto, porque sentía que la vida me estaba pasando otra factura. Mi vecina Rosario llamó a la puerta. Llevaba una tarta de almendras recién hecha. Sin saber nada, entró con su alegría de siempre. «Buenos días, Elena. ¿Preparada para el crucero?», preguntó con una sonrisa. No pude responder. Bajé la mirada y ella lo entendió. Se sentó frente a mí y me vio los ojos vidriosos. «¿Qué ha pasado?», le pasé el móvil. Leyó el mensaje en silencio, apretando los labios. «Ay, hija», dijo finalmente. Esto no se hace. No así». Su presencia me sostuvo. Me sirvió el té y puso su mano sobre la mía. Era un gesto sencillo, pero me hizo sentir acompañada. Después de que se fuera, decidí salir a caminar. Bajé al paseo marítimo. El sol brillaba, pero yo me sentía como si caminara bajo una nube. Los turistas sacaban fotos, los niños corrían tras las palomas, los jubilados jugaban al dominó. Yo caminaba despacio, sintiendo cómo el mar parecía murmurar mi duelo. En un banco me senté y volví a leer el mensaje. Pensé en escribir algo como «de acuerdo», «pasadlo bien», o «no esperaba menos», o incluso «gracias por avisar». Pero ninguna frase me convencía. Entonces comprendí algo: no tenía que responder, no inmediatamente. Volví a casa. Abrí el armario y saqué la maleta que había preparado. La coloqué en medio del salón. En vez de deshacerla, la miré con atención. Representaba algo más que un viaje, representaba mi esperanza de formar parte, de ser tenida en cuenta,
de no ser solo una sombra en la vida de mi hijo. Me acaricié las manos llenas de arrugas y memorias. He trabajado toda mi vida limpiadora auxiliar de cocina, cuidadora de mayores. Nunca pedí mucho, nunca quise lujos, solo compañía, solo respeto. Me acerqué a la ventana y vi a mi hijo en una foto familiar pegada a la nevera junto a su esposa Cristina y mi nieto pequeñito. Sonreían abrazados. ¿En qué momento me habían dejado fuera de ese abrazo? El dolor se mezcló con una determinación desconocida. Una voz interior me dijo: no eres un estorbo, no tienes que esperar a que te inviten a la vida de nadie. Esa noche apenas dormí, miraba el techo y escuchaba los coches pasar por la avenida. Me levanté varias veces, una de ellas me acerqué al móvil. Había un nuevo mensaje de mi hijo: lo siento, mamá. Cristina piensa que será más cómodo así. Ya haremos algo juntas otro día. Ese Cristina piensa fue la gota que colmó el vaso. Sentí una punzada de rabia, pero respiré. No iba a gritar, no iba a suplicar, no iba a intentar convencerles, iba a elegirme a mí. Me acerqué a la mesa, saqué una libreta y escribí 3 palabras: necesito empezar yo. Al amanecer abrí las ventanas. La brisa olía a sal. Encendí la cafetera y mientras el aroma inundaba la casa, tomé mi decisión. Iba a cancelar el crucero, cancelar la pena y cancelar la versión de mí que aceptaba ser siempre la última en la lista. No sabía qué iba a hacer exactamente. No tenía un plan perfecto, pero sí sabía algo: no iba a quedarme esperando permiso para vivir. Y así comenzó todo. No contesté al mensaje. En lugar de eso, cogí mi bolso, cerré la puerta del piso y bajé las escaleras despacio, como si cada peldaño fuera una despedida. El portal olía a lejía y a pan tostado. Las señoras del primero hablaban del precio de la luz como todos los días. Parecía un día normal para todos menos para mí. Afuera Cádiz despertaba con el murmullo de las olas y el sonido de una moto lejana. Yo caminaba sin rumbo claro, pero con una certeza tibia en el pecho: algo debía cambiar. Llegué al banco a media mañana. El guardia de seguridad me saludó con la cabeza y yo le devolví el gesto. En la máquina de turno cogí el número. 23. Me senté y observé a mi alrededor. Una mujer mayor revisaba un recibo de Endesa. Una pareja joven preguntaba por una hipoteca. Un hombre discutía por una transferencia equivocada. La vida seguía su curso mientras yo me preparaba para un pequeño terremoto personal. Cuando por fin me atendieron, dije: quisiera hablar sobre un reembolso y también sobre mis ahorros. La empleada, una chica de unos 30 y tantos, me miró con amabilidad profesional. ¿Ha habido algún problema con el crucero, señora Martín Traguesaliva? Digamos que ya no me interesa viajar con quien iba a viajar. No pidió más detalles. Bendita sea. Podemos cancelar el cargo. Tardará unos días. Hágalo, por favor. Mientras firmaba los documentos sentí una especie de alivio amargo. Como lavarse una herida con agua salada, escuece pero limpia. Guardé los papeles en el bolso y antes de irme pregunté: ¿podría explicarme cómo funcionan las transferencias para vender una propiedad? Ella levantó las cejas sorprendida. Claro. ¿Quiere vender su piso? No dije sí, pero tampoco dije no. Solo asentí. De camino a casa me detuve frente a una inmobiliaria. Sus escaparates mostraban fotos de pisos con terrazas soleadas, estudios diminutos y casas de campo en la sierra de Grazalema. El corazón me latía fuerte. Abrí la puerta. Buenos días, dije. Me gustaría una tasación. El agente, un hombre de bigote fino y voz grave, me ofreció asiento. ¿Está pensando en mudarse? Estoy pensando en mudarme de mí,
respondí sin querer. Él sonrió como si hubiera entendido más de lo que dije. Tomó mis datos y concertó una visita. Volví a casa. Abrí la puerta y el silencio me golpeó. El crucero ya no era una posibilidad, y sin embargo la casa se sentía como una cárcel. Me di cuenta de que llevaba años viviendo entre recuerdos y esperas de llamadas de invitaciones de una comida familiar que no me dejara fuera de una Navidad juntos, de una palmada en la espalda que dijera gracias, mamá. A veces esperar es otra forma de rendirse. Saqué la maleta al pasillo. No la deshice. No quería. Era como tener un ancla en movimiento. Fui a la habitación de mi hijo, la que usaba cuando venía a dormir con su familia. Aún quedaban juguetes de mi nieto, un pijama viejo, una foto nuestra en la mesita. La tomé en mis manos. Era de hace 7 años. Él me abrazaba por detrás y yo sonreía. Me pregunté cuándo se rompió ese puente. Sonó el móvil. Era él. Contesté con la voz firme. Sí, mamá. ¿No vas a decir nada? No respondí. No voy a decir nada que no hayas dicho tú ya. Hubo un silencio pesado. Yo solo pensé que sería mejor para todos, dijo. Dices todos, pero no me cuentas entre ellos. Mamá, no lo tomes así. Es solo un viaje. No es el viaje, contesté. Es lo que significa. No hubo gritos, no hubo reproches, solo verdades pequeñas que dolían como cuchillas sin afilar. Te llamaré otro día, dije. Vale, te quiero. Cerré los ojos. Yo también susurré, pero ya había colgado. Me preparé un plato de lentejas. Cocinar me calmaba. Los fogones, el olor a pimentón, el pan crujiente, el aceite de oliva brillando. Era como recordarme que seguía aquí, que mi cuerpo seguía reclamando vida, aunque mi corazón estuviera cansado. Comí sola en la mesa pequeña de la cocina. El reloj sonaba. Afuera los niños salían del colegio. La vida parecía normal. Después de comer, Rosario volvió a llamar. He hecho caldo, dijo, y te he traído un tupper. La dejé pasar. Se sentó sin pedir permiso, como hacen los amigos de verdad. He pensado en lo que te ha pasado, comenzó. Y hay una cosa que deberías recordar a veces: los hijos crecen, pero el respeto no. No quiero perderlo, confesé. Pues no te pierdas a ti para conservarlo, respondió ella. Sus palabras me atravesaron como un faro. Cuando se fue, abrí una libreta donde hacía años anotaba listas de compra y facturas. En la primera página limpia escribí lo que me debo a mí misma. Debajo apunté tiempo, dignidad, espacio, un lugar donde no duela estar, un plan que no dependa de nadie. Miré alrededor. La casa estaba llena de recuerdos, pero ninguno me sostenía ya. A veces para empezar de nuevo no hace falta huir, hace falta moverse, aunque sea 1 milímetro hacia adelante. Cogí el teléfono y marqué a la inmobiliaria. Soy Elena Martín. Sí, quiero seguir adelante con la venta. Al colgar un temblor me recorrió el cuerpo. No era miedo, era algo parecido a la libertad. Aquella noche dormí mejor. No mucho, pero mejor. Sentí que había tomado una decisión aunque no supiera el destino, como cuando subes a un tren sin mirar la estación final, como cuando decides elegirte a ti misma. Al amanecer abrí las ventanas. El mar seguía ahí, indiferente al drama humano, pero de algún modo su sonido me acompañaba. Hice café, lo tomé despacio y me dije en voz alta: hoy empieza algo. No sabía qué, pero empezaba. La mañana de la tasación llegó antes de que me diera tiempo a arrepentirme. El agente inmobiliario, don Esteban, llegó puntual con su carpeta de cuero y un metro enrollable colgando del bolsillo. Al verlo entrar, sentí una punzada en el estómago, como si estuviera invitando a un extraño a revisar no solo mi casa, sino mi vida entera. Él saludó con una cortesía antigua, de esas que ya casi no se ven.
Buenos días, señora Martín. Su voz era profunda, pausada. Empecemos cuando usted quiera. Le ofrecí un café. Dijo que sí, pero sin azúcar. Mientras lo servía observaba cómo se movía por el piso, abría armarios, medía paredes, tomaba notas. Yo me quedé un momento en la cocina mirando mis manos temblar. Era como ver a alguien desmontar un álbum de fotos sin tocar ni una sola imagen. Tiene buena luz, comentó desde el salón, y el balcón da a la calle sin edificios enfrente. Eso sube el valor. Asentí, incapaz de contestar. ¿Cuánto valen 30 años de vida? ¿Cuánto se cobra por un hogar lleno de risas y silencios, de noches con fiebre y desayunos de domingo? Intenté no llorar. No era el momento. Cuando terminó, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Si me permite, dijo, le pregunto con respeto, ¿está segura de esta decisión? No se lo pregunto como vendedor, sino como persona. Lo miré a los ojos. Estoy segura de que si no hago algo ahora, me voy a quedar esperando a que alguien me elija. Suspiré. Y no quiero pasar mis últimos años esperando. Él cerró la carpeta con un gesto sereno. Entonces vamos a hacer lo posible para que esto le salga bien. Después de que se fuera, recorrí las habitaciones con la vista. La casa parecía más pequeña de repente, como si el aire se hubiera encogido. Entré en mi dormitorio. La colcha estaba impecable. Sobre la mesilla un marco con la foto de mi hijo de pequeño. Lo tomé entre mis manos. Yo más joven, él con la cara manchada de helado. Sonreía con una felicidad que parecía eterna. Sentí un nudo en la garganta. Decidí guardar la foto, y al hacerlo, algo se movió dentro de mí como una pieza de dominó que desencadena una cadena entera. Abrí el armario. Saqué cajas ropa recuerdos. Entre todo, encontré una libreta vieja donde mi madre había anotado recetas puchero versa gitana, tortillitas de camarones. Las páginas olían a tiempo. También encontré una carta de mi abuela escrita a mano en un papel amarillento. Nunca te quedes donde no te quieran, Elena. Y si te quedas, que sea porque tú quieres estar, no porque no te queda otra. Sentí que mi abuela estaba conmigo dándome permiso. Ese día comí fuera. Entré en un bar de toda la vida con manteles de papel y camareros que te llaman mi arma, aunque no seas de Sevilla. Pedí un menú sencillo, sopa de picadillo y merluza a la plancha. A mi lado, una pareja de ancianos discutía por quién había olvidado las llaves. Me hizo sonreír. Por un momento pensé en cómo sería envejecer sola. Pensé en si ese era mi destino. Pero inmediatamente después pensé en algo que Rosario había dicho: sola no significa sin vida. Volví a casa con una bolsa de pan y un ramo pequeño de flores blancas. Las puse en un jarrón en el salón. El gesto era casi simbólico, traer algo nuevo, aunque fuera pequeño. Al anochecer recibí un mensaje. No de mi hijo, de Cristina, mi nuera. Elena, esperamos que estés bien. Ha sido una decisión difícil. Pensamos que sería más cómodo. Leí la palabra cómodo varias veces. Qué curioso que la comodidad de unos implique la incomodidad de otros. Podría haber contestado con rabia. Podría haber escrito lo que sentía realmente. Pero no. Respondí con sinceridad calmada: estoy bien, gracias. La conversación murió ahí como una vela apagada antes de tiempo. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de los gorriones. Me preparé un café y me senté en el balcón. Miré a la gente pasar. Un hombre mayor paseaba con su perro. Un grupo de jóvenes se dirigía a la universidad. Una mujer barría la entrada de una tienda. La vida estaba llena de comienzos, pensé. ¿Por qué no iba a ser capaz yo de empezar? El teléfono sonó. Era el banco. La devolución del crucero estaba en proceso.
Ese dinero me serviría para el depósito de algo nuevo. ¿Quiere que gestionemos algo más?, preguntó la empleada. Sí, respondí. Quiero información sobre cuentas de ahorro para mayores de 60 y sobre transferencias internacionales. ¿Va a viajar?, preguntó con un deje de curiosidad. Voy a hacer cosas, dije, y lo dije sonriendo. Esa tarde volví a caminar por la playa. Las gaviotas volaban bajo. Una brisa fría me envolvió el rostro. Me detuve frente al mar. Sentí que el viento se llevaba algo de mí. No la tristeza entera, pero sí una parte, quizá la más pesada. Regresé a casa con la decisión tomada. No iba a desaparecer para hacer daño, sino para aparecer en mi propia vida. Iba a mudarme. Iba a elegir un lugar que me hiciera bien, un sitio donde pudiera ser Elena sin ser solo la madre de... Llamé a Rosario. Rosario, ¿te vendrías conmigo a ver pisos en Málaga? ¿Málaga?, preguntó ella sorprendida. Pero si eso está a 2 horas, lo sé. Hubo un silencio breve. Pues claro que voy, mi arma. ¿Cuándo nos vamos? Sonreí. El sábado. Colgué el teléfono, miré la maleta. Por primera vez en mucho tiempo no me daba miedo. Me acerqué a la ventana. A lo lejos, una familia caminaba junta. Yo no sabía si volvería a caminar con la mía, pero sí sabía esto: no iba a dejar de caminar. Esa noche, antes de dormir, escribí en la libreta: no busco venganza, busco volver a mí. Apagué la luz y dormí. El sábado amaneció gris con nubes bajas que parecían pensadas para abrigar decisiones importantes. Rosario llegó a mi puerta cargando un bolso enorme, como si fuéramos a atravesar medio mundo en vez de tomar un tren a Málaga. Cuando la vi, su energía me arrancó una sonrisa involuntaria. He traído bocadillos de tortilla, anunció sin preámbulos, por si se nos hace largo el viaje. El tren salió puntual. Me senté junto a la ventana. Durante el trayecto, el paisaje se deslizaba como un recordatorio de que el tiempo no se detiene por nadie. Campos verdes, olivares, casitas blancas, desperdigadas, pueblos que parecían maquetas. Rosario hablaba sin parar, mezclando consejos y chismes del barrio. Yo la escuchaba a ratos con la mente alternando entre el presente y el pasado. Pensé en mi hijo. ¿Qué estaría haciendo? ¿Habría pensado en mí desde el mensaje o habría pasado página tan rápido como se escribe un texto? Respiré hondo. No quería que mi historia se escribiera solo con sus decisiones. Llegamos a Málaga poco antes del mediodía. El sol asomaba tímido entre las nubes. La ciudad tenía otro ritmo, más urbano, más bullicioso que Cádiz. Caminamos unos metros y enseguida el olor a mar me abrazó de nuevo. El Mediterráneo era distinto, más calmado, menos salvaje que el Atlántico. El primer apartamento que visitamos estaba cerca del centro, un cuarto sin ascensor. El segundo demasiado caro para mí. El tercero olía a humedad. El cuarto tenía algo. Era modesto, un dormitorio, un salón pequeño, un balcón desde el que se veía un trozo de mar entre edificios. La pintura necesitaba una mano, y las baldosas del baño eran viejas, pero había una sensación extraña, como si la casa me reconociera. Susurré. Rosario me miró. ¿Estás segura? No tengo certezas, respondí, pero tengo intuiciones. El agente inmobiliario sonrió. Es un buen barrio. Tranquilo, comercio cerca. Y la playa a 10 minutos andando. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Por supuesto. Pero no se lo piense demasiado, advirtió. Las buenas oportunidades vuelan. Salimos a la calle, caminamos hasta la playa, nos sentamos en un banco mirando el mar. Rosario sacó los bocadillos. A ver, Elena, empezó. ¿Qué buscas exactamente? Tardé en responder. No lo sé del todo, admití.
Solo sé que no quiero vivir esperando a ver si alguien me incluye en sus planes. Quiero tener los míos. ¿Planes como qué? Miré a la gente pasar, parejas mayores cogidas del brazo, jóvenes en patinete, turistas haciendo fotos. Cosas pequeñas, dije. Aprender a usar mejor el móvil, ir a clases de pintura, apuntarme a yoga para mayores, volver a sentir ilusión, aunque sea por un café en un sitio nuevo. Rosario asintió. Eso no es poco, eso es mucho. Después de comer visitamos un centro de actividades para mayores. Había clases de idiomas, informática básica, teatro, talleres de memoria. Me inscribí en pintura y en un curso breve de iniciación a la tablet. Me sorprendió escuchar mi propia voz diciendo mi nombre en la recepción como quien se presenta por primera vez. Volvimos a Cádiz esa misma tarde. El viaje de regreso fue silencioso. Rosario se durmió. Yo me quedé mirando mi reflejo en la ventana, ojos cansados pero vivos. Al llegar a casa sentí que la habitación me quedaba pequeña. Cogí la maleta. La abrí por última vez. Saqué un vestido azul que nunca usé. Me lo probé. Me quedó bien. Me miré al espejo. Por primera vez en mucho tiempo no me vi vieja. Me vi simplemente mujer. Sonó el móvil. Un mensaje de mi hijo. ¿Qué tal estás? Respiré. Escribí despacio. Estoy haciendo cambios. Puedo llamar, miré la pantalla. El corazón me latía rápido. No ahora, respondí. Te llamaré yo cuando pueda. Vale, contestó él. Me alegro de que estés bien. Guardé el móvil. No estaba enfadada, pero tampoco disponible. Era una frontera nueva, un territorio recién descubierto. Los días siguientes fueron un torbellino papeleo, llamadas, visitas a la inmobiliaria. Firmé documentos, cancelé contratos antiguos, vendí muebles que no quería llevar. Tiré recuerdos que pesaban más que lo que valían. Guardé lo esencial. Una mañana, mientras embalaba platos, encontré una caja que no recordaba. Dentro, cartas que mi hijo me había escrito de pequeño, dibujos de colores, frases torpes, corazones mal trazados. Una decía: «Mamá, cuando sea mayor, te llevaré de viaje». Se me quebró algo dentro. Me senté en el suelo y lloré. No de dolor, de nostalgia, de amor que no desaparece aunque cambie de forma. Rosario entró sin llamar como siempre. Me encontró así. No llores por lo que fue, dijo. Llora por lo que viene si quieres, pero no te quedes en medio. Nos reímos entre lágrimas. La venta se concretó. El piso pasó a manos de una pareja joven que esperaba un bebé. Me alegró que la casa siguiera siendo hogar, aunque ya no fuera el mío. Firmé los papeles. Entregué las llaves. Antes de salir di un último vistazo a las paredes vacías. Gracias, susurré. El viaje a Málaga lo hice sola. En el tren apoyé la frente en la ventana y sentí algo parecido a vértigo, pero no del miedo del salto. Tenía la dirección escrita en una libreta. La autocaravana o piso, ya lo decidiría, allí no era un premio ni un castigo. Era un paso. Llegué con la tarde cayendo. Tomé un taxi. El conductor hablaba sin parar de fútbol. Yo sonreía sin escucharlo del todo. Cuando se detuvo frente al edificio, bajé, respiré hondo y pensé: a veces la venganza es elegirte a ti misma sin pedir disculpas. Subí las escaleras, abrí la puerta con la llave nueva. Dentro olía a pintura fresca. Dejé la maleta en el suelo. Me acerqué al balcón. El mar estaba allí esperándome. No como destino, sino como compañía. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no tenía que demostrar nada, ni justificarme, ni mendigar amor, solo estar. Los primeros días en Málaga tuvieron el sabor extraño de las cosas nuevas, un poco de miedo, un poco de ilusión, un poco de sensación de estar haciendo algo que quizá a mi edad no se esperaba de mí.
pero allí estaba en un piso pequeñito con balcón al mar, intentando aprender a vivir sin pedir permiso. Cada mañana salía a caminar por el paseo marítimo. Saludaba a los vecinos nuevos, aunque aún no recordaba todos los nombres. En la panadería de la esquina, una mujer mayor llamada Mariló me recomendaba el pan de semillas y siempre me decía: «La vida, hija, hay que masticarla despacio». Y yo asentía porque, aunque no entendiera del todo lo que quería decir, me parecía sabio. Me apunté a clases de pintura. El profesor Julián tenía barba blanca y manos llenas de manchas de óleo. Hablaba con una serenidad contagiosa. Pintar no es copiar, decía. Es recordar con los ojos. Yo pintaba paisajes torpes, a veces demasiado grises. Julián se acercaba y sin tocar mi pincel preguntaba: «¿Ese mar triste es de verdad o es solo costumbre?». No sabía contestar. También me apunté a informática básica. Aprendí a hacer videollamadas, a buscar recetas en internet, a guardar fotos en carpetas. Era como aprender a traducirme a otro idioma, el idioma del presente. Una mañana, mientras organizaba mi nueva casa, sonó el móvil. Era una videollamada. Mi hijo. El corazón me dio un vuelco. Respiré antes de contestar. «Mamá». Su rostro apareció pixelado por un segundo antes de estabilizarse. Tenía ojeras. «Sí, soy yo», respondí. «He ido a Cádiz. La vecina me dijo que te habías mudado. ¿Por qué no me lo dijiste?». Miré por la ventana antes de responder, porque no quería que pensases que tenías que darme permiso. Él bajó la mirada. «No quería que te sintieras apartada». «Me sentí así igualmente», dije sin reproche. «Solo verdad. Lo sé», admitió. «Y lo siento». Durante un momento ninguno habló. Se escuchaba de fondo el ruido de mi nieto jugando. «Abuela, hola», dijo una vocecita. «Hola, cariño», respondí y la voz casi se me rompió. «¿Podemos vernos?», preguntó mi hijo. No dije sí de inmediato. Antes habría aceptado aunque doliera. Antes habría corrido. «Podemos hablar». Poco a poco contesté. Él asintió. No insistió. Algo había cambiado, o quizá estaba cambiando yo. Colgué sintiendo un temblor por dentro. No era miedo, era la sensación de estar caminando por un puente nuevo frágil que podía romperse o sostenernos. Ese mismo día decidí que necesitaba descansar la cabeza. Compré un billete de autobús a un pueblo costero cercano, Nerja. No tenía objetivo más allá de mirar el horizonte desde el balcón de Europa. Me senté en un banco. Había turistas sacando fotos parejas, besándose niños, lamiendo helados. La vida seguía. Allí mirando el Mediterráneo pensé: quizá mi hijo no supo hacerlo mejor. Quizá yo tampoco. La herida seguía, pero dolía distinto. Como cuando te quitas una espina, queda la marca, pero deja de clavarse. Al volver a Málaga, encontré una carta bajo la puerta. Reconocí la letra, la de mi hijo. La abrí con las manos temblorosas. «No sé cómo estar a tu altura, mamá. Nunca imaginé que te fueras. Nunca pensé que pudieras querer una vida lejos de nosotros. Creí que era lo normal. Pero creo que confundí normalidad con comodidad. Me gustaría verte, no para justificar nada, solo para escucharte». Sentí cómo las palabras me atravesaban. Me senté en el suelo del recibidor y cerré los ojos. No lloré inmediatamente. Me quedé quieta, dejando que las emociones se ordenaran solas sin empujarlas. Por la tarde fui a clase de pintura. Julián se acercó a mi caballete. Había empezado un paisaje marino otra vez, pero esta vez el mar tenía una línea de luz como si el sol estuviera intentando salir. «Ese color», dijo él, «no lo había visto en tus cuadros antes». Yo tampoco respondí. Después de clase me acerqué a una cafetería pequeña. Pedí un café con leche. Miré a mi alrededor. Personas conversando, desconocidos viviendo sus historias.
y pensé que por primera vez yo también estaba dentro de la mía. El móvil vibró. Mensaje de mi hijo. Estamos en Málaga. Si quieres, solo estamos a una calle del paseo marítimo. Me quedé mirando la pantalla. El corazón me latía tan fuerte que parecía querer escapar. Respiré. Respondí, estoy aquí, en la cafetería frente al mar. Si queréis podéis venir. No era una invitación rendida, era un paso hacia adelante desde mí, no hacia atrás desde él. Minutos después los vi aparecer por la puerta mi hijo, mi nuera y mi nieto aferrado a un peluche. Me puse de pie. No avanzamos el uno hacia el otro corriendo. Caminamos despacio, como quien se acerca a una orilla desconocida. Mi nieto fue el primero en abrazarme. Su olor a colonia infantil me hizo cerrar los ojos. «Hola, mamá», dijo mi hijo. «Hola», respondí. No hubo discursos, no hacía falta. Nos sentamos. Pedí otro café. Ellos un chocolate caliente y un zumo. Hablamos de cosas pequeñas, el viaje, el piso nuevo, el crucero. Y luego de cosas grandes, del dolor de la distancia, de las palabras no dichas. No se resolvió todo, no se curó todo, pero se abrió una grieta por donde podía entrar la luz. Cuando se fueron me quedé sola un momento. No estaba vacía, estaba llena de algo nuevo. Salí de la cafetería, caminé hacia el mar, el viento levantó mi pelo y pensé, a veces la revancha no es castigar, es volver a ti misma sin perder la ternura. Quedamos en vernos al día siguiente sin prisa, sin obligación. Desperté temprano más por nervios que por costumbre. Preparé café y tostadas con aceite y tomate como hacía mi madre. El sabor me ancló al presente como si cada mordisco me recordara que seguía aquí, que tenía derecho a estar. A las 11 salí hacia el paseo marítimo. Habíamos acordado vernos en una cafetería distinta, más tranquila, cerca de unas palmeras altas, donde la sombra caía a trozos sobre las mesas. Cuando llegué, ellos ya estaban allí. Mi hijo se levantó al verme. Mi nuera me sonrió tímida, como quien no está segura de si será bienvenida. Mi nieto jugaba con un coche de juguete ajeno a todo. Me senté. «Gracias por venir», dije. «Gracias por recibirnos», respondió mi hijo. El camarero se acercó. Pedimos. Nadie mencionó el crucero, nadie mencionó el mensaje. Estuvimos un rato así como si todos supiéramos que había algo pendiente, pero necesitáramos calentar antes de entrar en esas aguas. «Mamá», empezó él. Levanté la mano suave. «Te escucho». Respiró hondo. «No pensé que te lo fueras a tomar así». No había reproche en mi voz, solo memoria cuando contesté, «Así como». Con silencio dijo, «Con distancia». Asentí. A veces el silencio es la única forma de no gritar. Mi nuera intervino entonces con cuidado como si pisara cristales. Yo no quería apartarte, solo pensé que sería demasiado estrés para todos. El niño, el viaje, las comidas. Creí que era mejor así. La miré. Vi en sus ojos cansancio, no maldad. «No soy perfecta», dije, «pero tampoco soy un estorbo». El silencio cayó como una ola suave. Mi hijo tomó aire. «Lo sé, me equivoqué. Me equivoqué al no pensar en cómo te haría sentir. Me equivoqué al no hablar antes. Me equivoqué al pensar que seguirías estando ahí, sin importar nada». Hubo un tiempo en el que mis ojos se habrían llenado de lágrimas en un segundo. Esta vez no. Esta vez mis ojos se llenaron de comprensión. Yo también me equivoqué, admití. Me equivoqué al suponer que sabías lo que necesitaba. Me equivoqué al no poner límites. Me equivoqué al creer que solo tenía valor si era útil para vosotros. Rosario tenía razón, a veces no lloramos por lo que nos hicieron, sino por lo que permitimos.
Mi nieto se subió en mis piernas, olía a galletas. Abuela, ¿nos vamos a la playa?, preguntó. Sí, respondí. Vamos después de hablar un poco más. Lo bajé despacio y él volvió a su juego. Mi hijo me miraba como si intentara adivinar si todavía quedaba sitio para él en mi vida. ¿Te quedarás en Málaga?, preguntó. Por ahora sí. ¿Y si te necesitamos? Estoy, respondí. Pero no de cualquier manera. Estoy si me habláis, si me incluís, si me tratáis como familia, no como opción. Él tragó saliva. Quiero hacerlo mejor, yo también dije. La conversación siguió hecha de remiendos delicados, como coser una tela vieja sin romperla más. No hubo garantías, no hubo promesas rimbombantes, solo voluntad, y a veces eso es más que suficiente. Al terminar fuimos a la playa. Mi nieto me tomó de la mano. El agua estaba fría, pero dejé que me mojara los pies. Las olas iban y venían como las versiones de nosotros mismos que dejamos atrás. Mi hijo se acercó. ¿Puedo preguntar algo, claro? ¿Por qué te fuiste así? Sin decir nada, miré el horizonte, porque tenía miedo de que, si explicaba mi decisión, buscarais argumentos para deshacerla. Y no quería convencer a nadie de que era capaz de vivir. Quería demostrarlo. Él asintió sin discutir. Te admiro, dijo. Aquello me sorprendió. A mí, ¿por qué? Porque yo no sé si habría podido hacerlo. Sonreí apenas. Yo tampoco lo sabía. Lo descubrí haciéndolo. Caminamos juntos por la orilla. En un momento mi nuera se acercó. Elena, dijo, siento haber pensado que estabas mejor lejos. No fue justo. La miré. No quería que mi historia se convirtiera en un arma. Gracias, me basta con eso. No nos abrazamos, pero estuvimos cerca. Más tarde volvimos a la cafetería donde habíamos empezado. El camarero nos sonrió como si fuéramos clientes habituales. Me di cuenta de que quizás algún día lo seríamos. Nos despedimos en la puerta. Mi hijo me abrazó despacio sin agarrarme como si temiera que me rompiera. No quiero perderte, susurró. No me pierdes, respondí. Pero ahora tengo caminos propios. Podemos caminar juntos a veces sí. Lo vimos alejarse. Mi nieto me saludó desde la ventanilla del coche. Cuando desaparecieron me senté un momento en un banco. Miré el mar. El viento me movía el pelo y pensé en algo que nunca había dicho en voz alta. No se trata de dejar atrás, se trata de dejar de quedarse donde una ya no cabe. Respiré. Profundo. Algo en mí estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva, como si el aire hubiese aprendido a no pesar tanto sobre mis hombros. No era felicidad perfecta, tampoco quería que lo fuera. Era otra cosa respirar sin pedir permiso. Me acostumbré a la rutina de Málaga, el pan de la mañana, las clases de pintura, las caminatas junto al mar. La vida en su sencillez empezó a parecerme suficiente. Una tarde al salir de clase me detuve frente a un escaparate. Había un vestido azul cielo sencillo con botones en el pecho. Nunca me habían gustado ese tipo de vestidos, pero algo en mí se detuvo. Entré, me lo probé. Me quedaba bien. Me miré al espejo y pensé, no me reconocería hace unos meses, pero ahora cada línea de mi rostro, cada arruga, cada cana contaba una historia distinta, no de renuncia, sino de regreso. Decidí caminar por el paseo marítimo. El viento traía olor a sal y a futuro. Me senté en una terraza, pedí un café con leche, saqué mi libreta, la misma donde había escrito hace semanas, necesito empezar yo. Ahora, en una página nueva, escribí, estoy empezando. Sentí una punzada de emoción, no por lo que había perdido, sino por lo que estaba eligiendo.
Tal vez la vida no me debía nada, pensé, pero yo sí me debía a mí misma no quedarme quieta. Sonó el móvil. Otra videollamada de mi hijo. Dudé, pero contesté. Mamá dijo, ¿tienes un momento? Sí, respondí. Cristina y yo hemos estado hablando. Queremos que sepas que no esperamos que vuelvas. No si no quieres, pero nos gustaría visitarte, aquí, sin prisas, sin dar por hecho nada. Podéis venir, dije, pero no como quien entra en casa ajena sin llamar. Llamad primero, preguntad si estoy, si puedo. Lo haremos, dijo. Hubo silencio. El tipo de silencio que antes me habría asfixiado, ahora me sostenía. Mamá continuó. Si algún día quieres, podemos ir juntos a algún sitio. No un crucero, algo pequeño, a Nerja, o a Cádiz, o a donde tú quieras. Sentí un nudo suave casi dulce. Puede ser, respondí. No ahora. Pero puede ser. Te quiero, dijo él. Yo también te quiero, contesté. Y me quiero a mí. Estoy aprendiendo. Colgamos. Me quedé mirando el mar. El café se había enfriado. No importaba. Un hombre se sentó en la mesa de al lado. Tenía unos 70 años, sombrero beige, ojos amables. Me sonrió. ¿Puedo?, preguntó, señalando la silla frente a mí. Claro, dije. Soy Tomás, se presentó. Elena, respondí. Vive por aquí desde hace poco. Yo llevo toda la vida. Nunca me ha aburrido el mar. Miré el horizonte. A mí me está enseñando a empezar, dije sin pensar. Él asintió como si entendiera sin necesitar explicaciones. Después de un rato se fue. No le di mi número, tampoco él me lo pidió. A veces la vida nos cruza con personas para recordarnos que todavía podemos mirar hacia adelante. Esa noche volví a casa andando. Subí las escaleras con la sensación de que cada paso era mío. Abrí la puerta, me quité los zapatos, encendí una lámpara. La casa estaba en silencio, pero no era soledad, era espacio, espacio para mí. Fui al balcón, el cielo estaba lleno de estrellas, saqué la libreta otra vez, escribí. La venganza fue no convertirme en lo que la herida quería. La justicia fue poner límites sin gritar. La victoria fue no desaparecer, sino aparecer en mi propia vida. Me senté, respiré, cerré los ojos. Recordé el crucero cancelado. Pensé que si algún día viajaba, no sería porque alguien me invitó, sino porque yo elegí el destino. Si algún día regresaba a Cádiz, sería porque quería, no porque me sintiera obligada. Si algún día volvía a compartir una mesa familiar, sería porque había sitio para mí, no porque yo me encogiera para caber. Cogí mi móvil, abrí la cámara, me hice una foto. Pelo despeinado por el viento, ojos firmes, el mar detrás. Una foto sin filtros para no olvidar quién soy ahora, una mujer que se eligió. La guardé, le puse de título Comienzo. Miré la noche y hablé aunque nadie me escuchara. Si alguien pasa por lo mismo, no esperes a que te pidan que vivas. Vive. No ser invitada no significa no tener derecho a la fiesta. No ser prioritaria en la vida de otros no te quita prioridad en la tuya. La brisa movió las cortinas. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Entré, apagué las luces. Antes de dormir dejé la libreta abierta sobre la mesita. Mañana pensé seguiré escribiendo. Pero esta vez será desde mí. Me metí en la cama. Sonreí. No un gesto grande, un gesto pequeño, verdadero, de esos que nacen cuando el dolor deja de ser la historia entera. Cerré los ojos y dormí. A quienes me escuchan ahora desde donde estén, si esta historia te tocó, si te reconociste en algún rincón, si alguna frase te dolió como si fuera tuya o te sanó 1 milímetro, cuéntame tu historia.
Comparte este audio si crees que puede acompañar a alguien. Suscríbete si quieres caminar conmigo. Aquí hay un sitio para ti, sin pedir disculpas. Porque no estás sola, porque nunca es tarde, porque mereces ser parte de tu propia vida.